Bueno, buenas tardes para mis compañeros, para mis profesores. El día de hoy pues, les voy a hacer la exposición de mi artículo de electrofisiología, el que yo escogí. Eh, Me parece un artículo muy interesante, espero pues, que ustedes también lo disfruten como yo lo disfruté pues, como leyéndolo, haciendo las diapositivas y todo, ¿cierto? Bueno, comencemos. Mi artículo, como les contaba, pues es un artículo de electrofisiología enfocado principalmente en las bacterias, o sea que es un artículo de electrofisiología bacteriana. Justamente, pues este es el nombre que le pusieron, Bacterial Electrophysiology, que está a cargo de tres autoras que las consulté y son algunas de ellas físicas, dos de ellas son biólogas y lo publicaron recientemente, no hace mucho, en el año 2024, en la revista Annual Reviews, que como pueden ver pues acá en este esquema, luego de hacer la consulta en la plataforma sobre la reputación de esta revista, podemos ver que es muy alta. Al menos acá les estoy señalando que en el área de la biofísica, la revista pues, se mantiene en un promedio de Q1 para cualquier artículo que he publicado desde el año 1999 hasta el año 2023, pues que es como lo más actual de la revista, ¿cierto? Bueno, continuemos. El artículo en general, el mensaje que nos quiere dar es un análisis de electrofisiología común, como nos lo han mostrado los profesores en clase, como lo hemos visto en el caso de las células nerviosas, de las mitocondrias, etcétera. Lo que pasa es que en este artículo estas autoras se quieren centrar en la dificultad que presenta precisamente hacer un estudio de este tipo electrofisiológico con organismos procariontes, ¿cierto? Esto va a traer algunas consecuencias y va a llevar a que las técnicas tengan algunas pequeñas modificaciones, ¿cierto? Entonces, como para empezar, lo más importante es entender qué es la electrofisiología en general, que es el estudio de cómo las células generan energía a partir de los gradientes químicos y cómo utilizan esta para realizar las diferentes funciones biológicas, ¿cierto? Entonces, bueno, como podemos ver en esta diapositiva, yo me hago esta pregunta, ¿para qué medir los flujos de iones en bacterias? Bueno, pues resulta que en organismos multicelulares podemos ver que las tareas de al menos de obtención de energía están un poco más distribuidas a lo largo de todos los órganos que tiene ese organismo, mientras que en bacterias estas pequeñas celulitas unicelulares, valga la redundancia, tienen que, tienen que a partir de todo este intercambio y flujo iónico, tienen que subsanar su movilidad, la obtención de su energía, para producir proteínas, para transportarse, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante estudiar electrofisiología en procariontes, porque estamos acostumbrados a verlo más que todo en células blanco, como pueden ser los axones en el sistema nervioso, y etcétera, ¿cierto? Básicamente, entonces, las bacterias tienen un sistema eléctrico muy complejo que les permite sobrevivir y adaptarse pues, a diferentes condiciones de su entorno y que está dado naturalmente por el movimiento o el flujo de iones que hay a través de la membrana celular, ¿cierto? Así pues, nos podemos dar cuenta de que el metabolismo bacteriano no está más que influenciado y todas estas reacciones pues, bioquímicas no se comportan de una manera diferente a lo que nos propone la obtención de energía por medio del ATP o otra sería por lo que conocemos como las FMIs o las fuerzas motrices iónicas, que se refieren como a todo este gradiente pues, de iones que encontramos a lo largo de la membrana y que pueden ser utilizados de alguna manera para entrar en los ciclos, por ejemplo, el de Krebs, en los metabolismos oxidativos y no oxidativos de las bacterias, por un lado, o por otro lado, el ATP, que es como la moneda energética por excelencia que conocemos desde eucariontes y procariontes en general, ¿cierto? Lo más interesante, pues, y que el artículo hace énfasis en esto sobre la relación entre el ATP y las FMIs, es precisamente que el uno se puede servir para regular al otro y para convertir, por ejemplo, las FMIs nos pueden servir para que todo el transporte de iones al final nos puede sacar una molécula de ATP a través pues, de las proteínas sintasas en la cadena de electrones, ¿cierto? Lo mismo con el ATP. A partir de ATP podemos abrir canales o bombas que estén en la membrana celular y que eso nos va a permitir una mayor influencia pues, del flujo de iones, que es precisamente las fuerzas motrices iónicas, ¿cierto? Así les vamos a ver a continuación cómo sería más o menos esta relación del metabolismo bacteriano, como lo vemos en esta imagen, que sería como una gráfica de la membrana celular bacteriana y todas las proteínas transmembranales que se encuentran allí. Podemos ver el flujo de iones representado por flechas en todos estos canales. Y muy interesante es que nos muestra como el destino final que van a tener todos estos iones que están afuera en el espacio extracelular y que al final van a poder iniciar varias vías pues, citosólicas, como puede ser la fosforilación oxidativa o en caso pues, de que sean una célula en un sustrato que tenga pues, como azúcares para hacer sus funciones, entonces haría uso de la glucosa y entraría directamente pues, al ciclo de Krebs, ¿cierto? Esta es pues, la relación que hay entre ATP y fuerzas motrices iónicas que, como vemos en la diapositiva anterior, hace parte de la totalidad del metabolismo bacteriano, ¿cierto? Entonces continuemos. Por otro lado, entonces, el potencial de membrana bacteriano no es más que la consecuencia de las interacciones que hay por las cargas de todos los iones que están ahí entre la membrana
y los dipolos. Eso es lo que nos dice pues Coulomb, ¿cierto? En el caso del modelo de membrana celular, lo que quiere decir es que todos estos iones que tenemos en el espacio extracelular e intracelular, más las cargas que presentan la membrana como tal, las colas hidrófobas, los fosfolípidos, ¿cierto? Todo esto va a generar un campo eléctrico, que es lo que permite precisamente todo ese flujo iónico y toda esa acumulación de energía. Así pues, entonces el potencial eléctrico lo podemos definir como la medida de la energía que genera en un punto específico el hecho de que a su alrededor haya una interacción de otros iones más, como es el caso entonces de lo que les contaba del dipolo que presenta la membrana o de los iones que gravitan por ahí en el espacio extracelular e intracelular, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar del potencial eléctrico que presenta la membrana bacteriana, pues no es muy diferente a lo que sería como el potencial de membrana de células eucariotas en general. Este estado, pues, no podríamos hablar de un potencial eléctrico de membrana como un valor único, sino que deberíamos descomponerlo en contribuciones características que hacen varios factores en la célula, ¿cierto? Uno de ellos es el potencial dipolar. Este dipolo se genera resumidamente por la orientación de las moléculas que tiene la membrana lipídica. Conocemos pues que tiene una cabeza polar que está cargada hacia el exterior, mientras que hacia el interior vemos que está despolarizado, lo que genera que estas moléculas tengan en su exterior una carga negativa y a su interior una carga positiva, generando un campo eléctrico en toda la membrana. A esto haría pues, referencia al potencial dipolar. Por otro lado, el potencial de superficie se debe pues, a las cargas que tenemos permanentemente en la membrana, como lo son las cabezas de los fosfolípidos o incluso las proteínas que están en la superficie y que generan otro tipo de cargas y generan otro campo eléctrico interactuando pues entre membrana, proteínas, iones por ahí vagando, ¿cierto? Por otro lado, el tercer factor que contribuye al potencial de membrana sería el potencial transmembrana, que es precisamente ese gradiente de iones que encontramos en el espacio extracelular y en el espacio intracelular, que al estar ahí al mismo tiempo en conjunto, pues generan un campo eléctrico, ¿cierto? O sea, básicamente el potencial transmembrana es como la diferencia de voltaje que encontramos del exterior de la célula con el interior de la célula, ¿cierto? Ese es el potencial más importante que influye en el potencial general pues, de membrana celular. Precisamente es el gradiente iónico que hay del espacio extra con el intracelular. Bueno, continuemos. Entonces ya pues como para meternos en la metodología del informe y en la electrofisiología de procariontes, resulta de mucha utilidad medir este potencial total de membrana, ¿cierto? Como les estaba diciendo ahora, es una diferencia entre el voltaje que hay en el interior y en el exterior de la célula y que se genera precisamente por ese movimiento de los iones y que nos brinda información muy importante sobre el estado que tiene una bacteria energéticamente o su actividad bioquímica o bioeléctrica, ¿cierto? Eh, para medir estas variables, pues conocemos varias técnicas, que aquí es donde entra la parte principal del artículo, y es que todas esas técnicas deben ser reevaluadas o se deben hacer otro tipo de procedimientos a la hora de trabajar con células procariontes. Esto pues por diversos motivos, ¿cierto? Que ya les voy a mostrar. Hablemos, por ejemplo, de la técnica de los electrodos y el patch clamp. Es una técnica pues, que podríamos utilizar fácilmente para medir el potencial de la membrana, donde básicamente lo que hacemos es colocar un electrodo o un microelectrodo de vidrio pegando la membrana y así poder leer directamente el potencial eléctrico que se genera en ese punto. Pero lo que pasa con esta técnica en los procariontes es que, como sabemos, las bacterias son las células más pequeñas que existen, como les podemos ver aquí en esta imagen. Lo que dificulta estos estudios es básicamente eso, el tamaño de las células bacterianas, que como podemos ver acá, está alrededor de 1 micrómetro a 10 micrómetros, mientras que en células humanas y las que utilizamos para hacer patch clamps más comúnmente, que son los axones, son células muy grandes. Entonces eso representa pues, un problema muy grande a la hora de hacer un patch clamps. Por otro lado, este es otro pero a la hora de trabajar con procariontes y electrofisiología, y es el hecho de que las bacterias tienen pared celular, tienen una pared de peptidoglicano, el cual no permite que el electrodo se pegue de los canales que están en la membrana interna, porque esa es la membrana a la que nos interesa hacerle un patch clamp o medirle un potencial de membrana, ¿cierto? Entonces lo que hacen un patch clamp con procariontes es que primero se debe someter la célula en un proceso pues, de rompimiento de la pared celular por medio pues, de enzimas como la lisozima, que lo que hace es eliminar la pared celular y trabajar con bacterias convertidas en esferoplastos, que son células más grandes, sin pared, y que se les puede hacer el proceso normal de patch clamp con el microelectrodo en la membrana celular, ¿cierto? Otra forma pues, de medir el potencial eléctrico de una membrana bacteriana podría ser por el hecho de proteínas fluorescentes sensibles al voltaje. Este, pues como ven en la imagen, no es más que poder ingresar un plásmido en la bacteria que codifique un gen de proteínas fluorescentes que sean sensibles al cambio de voltaje.
Esto tiene pues varios pros y varios contras, como les muestro acá. Los pros es que no es invasivo porque no estamos alterando la estructura de la bacteria, solamente la estamos poniendo a producir unas proteínas diferentes y también permite la medición de células individuales, ¿cierto? Algunos peros pues, que presenta esta técnica es que la fluorescencia de estas proteínas también puede ser influenciada por otros factores, no solamente el voltaje, así que eso nos podría llevar como a mediciones erróneas y cosas así, ¿cierto? Un ejemplo pues, de proteínas fluorescentes de líneas salutares sería la proteína PROPS, que responde y cambia la proteína PROPS. La proteína PROPS que cambia pues, como de cierta manera la forma en la que se recepciona esa señal de voltaje en la célula, ¿cierto? Otra forma pues, de medir el potencial eléctrico de la membrana sería por medio de los colorantes Nernstianos que utilizan la fórmula de Nernst para determinar qué tanto potencial hay en una membrana. Para esta técnica entonces se usan pues, colorantes o radioactivos que se distribuyen en la célula en función del potencial de membrana que tienen. Así que esto nos sirve como un indicador. Según la cantidad de colorante que se acumule dentro de la bacteria, refleja el potencial de membrana que tiene esta, ¿cierto? Bueno, ya para concluir pues mi video, que creo que me alargué un poquito, quisiera pues, mostrarles como las conclusiones principales de este artículo, ya que solamente nos quiere mostrar eso, como las dificultades que presentan los procariantes para hacer técnicas de electrofisiología. Entonces, a lo largo pues, de la presentación ya les expuse algunas de ellas, pero aquí se las voy a recalcar. La primera es que la electrofisiología bacteriana es un campo fundamental, pero poco explorado, ¿cierto? La electrofisiología está pues, muy enfocada en células excitables, pero más que todo en humanos, células nerviosas, células cardíacas, células musculares más que todo, ¿cierto? Por su tamaño y por la importancia que tienen estas. Otra conclusión importante es que el potencial de membrana impulsa el transporte activo de iones y nutrientes, permitiendo que las bacterias sobrevivan en diferentes ambientes. Esta es la conclusión que nos dice de por qué es importante la electrofisiología en bacterias, y es que estas dependen totalmente de estos flujos iónicos para la obtención de energía y pues para sobrevivir, ¿cierto? Por otro lado, existe una relación bidireccional entre ATP y fuerzas motrices iónicas, como les contaba. A partir del ATP se pueden abrir canales que van a alterar ese flujo iónico, y eso sería como que el ATP está colaborando con las fuerzas motrices iónicas para, para generar más de estas. Y por otro lado, las FMI, cuando tenemos un alta eh, flujo de iones en la membrana, pues esto nos va a llevar a que el metabolismo bacteriano va a producir ATP en la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Entonces, como que se alimenta la una de la otra y así se mantienen para ser equivalentes totalmente al metabolismo bacteriano, ¿cierto? La otra y la más importante quizás es que la medición de potencial de membrana sigue siendo un reto técnico. Y es que, como les cuento, pues las células procariantes tienen esta dificultad pues, de tamaño, de que son células muy pequeñas, que por ejemplo los patch clamps, que son las técnicas electrofisiológicas más utilizadas, no se pueden hacer así tan simple. Primero se debe agrandar esa bacteria, y en segundo lugar pues la presencia del peptidoglicano de esta pared que no resulta siendo un problema tan grande, ya que se puede desnaturalizar este componente a través de ciertas enzimas, y así puedes realizar un patch clamp común y corriente, individualizar los canales iónicos y medir después las variables que se quieren hacer. Bueno, terminamos. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado, espero les haya entendido. Y sí, nos vemos en la otra ocasión.